Para comenzar esta charla quiero invitarte a realizar un viaje a través de tu memoria. ¿Qué posibilidades ofrecía tu natal Ojo Caliente para descubrir e impulsar a las personas de talento? ¿Cómo descubre Ismael Guardados la vocación por el arte? ¿Recibiste alguna o algunas influencias en particular? Bueno, no. Yo creo que desde mi niñez he tenido el privilegio de estar en un ámbito, en un espacio, en un punto importante que fue pues el hogar en la plaza principal, que fue donde pues empecé a visualizar todo lo que por ahí pasaba y sucedía, desde las ferias, de los juegos mecánicos, que fue una de las cuestiones de mi niñez que me impresionaban, la construcción cuando iba elevándose la rueda de la fortuna, la construcción de la ola giratoria, los volantines, las maderas, todo eso me fue motivando desde niño, cómo se iba estructurando todo. Ese ya fue un principio, y después ya los mismos de los juegos que ya me conocían más adolescente, y a mí ya me gustaba pues que pintar y dibujar y estas cosas. Entonces ya me empezaban a hablar para que les pintara las canastillas de la rueda de la fortuna, los paisajes, en fin, todo lo que fuera ahí de decorar los juegos cada año, eso era. Y el mundo también de las marionetas, las carpas, todo lo que era estos eventos donde estaba la mujer sin cabeza, todas estas leyendas. El cine, desde luego, fue muy importante en mi adolescencia. Lo he dicho siempre que en esos años no había iluminación en el pueblo, se prendía la planta de luz a las 7 de la noche y se apagaba a las 12. Entonces ahí siempre lo digo, para mí la luz primera fue la del cine, porque me subía, cada vez que iba al cine yo lo veía desde la cabina de los cácaros, y sobre todo iba más que nada a recoger pedacería de cine para hacer yo mis proyecciones con aparatitos que inventaba, que se me hacía mágico ya ver proyectada una imagen en el muro, ¿no?, en la pared, y recortar, o de las revistas de los Paquines. En ese tiempo recortaba las tiras y las pasaba con 2 carretitos. Entonces ese fue ya un juguete, y siempre estaba yo realmente haciendo cosas en mi casa, las marionetas, todo esto que sucedía en esa plaza hermosa de ver la música, los sepelios, los novios, las bodas, todo pasaba por ahí. Entonces tuve un mundo maravilloso ya desde la adolescencia, y yo creo que todo se fue prendiendo en eso, con esta tiendita de abarrotes que teníamos, que digo yo, donde llegaban los calendarios de Jesús de los Helguera, los taurinos, los religiosos, los rostros, los divinos rostros, los del Papa, en fin, todas esas fueron mis primeras copias ya, que fue donde, gracias a esos almanaques que llegaban, era lo que yo copiaba, y yo creo que de allí mi madre fue que empezó a ver todas estas posibilidades. Otra cosa, la panadería, me encantaba ver cómo los panaderos formaban figuras con el pan. Todo eso fue una adolescencia creativa, y mientras me inscribía, yo ya estaba con todo esto. Mientras me inscribía en San Carlos, tenía que esperar algunos meses para la inscripción. Entonces a unas cuantas puertas estaba la oficina de telegrafista, el telégrafo. Me metí casi todo un año a estudiar telegrafista, que fue también a lo largo de los años que todo este lenguaje lo fui incorporando al lenguaje de la gráfica. Entonces ya cuando yo ya me fui a San Carlos, pues ahí voy con mis copias bajo el brazo, y gracias a eso pues ya me aceptaron. Mi madre nos llevó a todos a México, y desde allí, 1962 hasta la fecha, sigo en lo mismo. Una cuestión importante para tu trayectoria personal y para quienes nos desenvolvemos como espectadores frente a tu trabajo, es la pregunta: ¿qué encuentras en San Carlos? Ese joven que va con una experiencia, digámoslo, no de manera peyorativa, una experiencia pueblerina, que llega a una academia con una enorme tradición y también con un enorme compromiso
en el impulso a los creadores artísticos. ¿Cuál fue tu primera gran impresión al llegar a la academia? Desde luego, con esta motivación que yo ya llevaba, y vuelvo un poquito a retomar el cine. El cine siempre es donde yo me pasaba los días en Ojo Caliente, en el cine, la sala Oteo. Después vino una película que se llama Cinema Paradiso, que fue como mi niñez. Así me la pasaba en las cabinas, ¿no? En la cabina, haciendo aparatos y luego eso ya lo llevaba yo así en carga, sin saber, ¿no? Llegando a México, nos instalamos justo como a media cuadra, 50 metros del Museo del Chopo, que fue donde de ahí hice mi primer cuadro que lo tengo, en 1962, de una azotea donde vivíamos, saqué las torres del Museo del Chopo. Tenía cerca también unas salas de cine que ya no existen, Cine Roxy, Cine Ópera, donde empecé a ver cine también en el primer año y en los primeros meses, Dos Mujeres, Sofía Loren, ya todo este cine que era de los años 60. Entonces empecé ya a ligar inmediatamente muchas cosas, ¿no? De imágenes nada más, sin nada, sin otra cosa, estando ya en San Carlos, al entrar en esa puerta hermosa, luego me recibe el ángel de la Samotracia, ¿no? Entonces de ahí ya ese símbolo de abrir las alas, ¿no? De ver esta figura con las alas abiertas. Esto lo digo que no lo expresaba de esta manera cuando entré, pero ahorita lo digo porque siempre esa imagen es como el recibimiento, ¿no? de haber entrado a esta academia y ver estos bustos de Miguel Ángel, estas copias del Moisés, todo esto inmediatamente pues fui reaccionando hasta que fui ya entrando a las clases de historia, de sociología del arte, y ya fue que todo eso me fue dando pues madurez sin saber yo qué iba a hacer o a crear o a expresar, simplemente ya tomar talleres, ya pintura, dibujo, grabado, escultura, y las teóricas, historia del arte y demás, pero ya fue una continuación normal. Ya mis padres me dejaron, un año nos quedamos en México, se fueron mis padres, me quedé y hasta la fecha pues ya no venía más que cada vacación a visitarlos. Pero fue el encuentro y no sé qué arcángel, porque mi madre no sé cómo se enteró, fue y me dejó a la academia así. Y desde ahí hasta ahorita. Estamos muy próximos también a celebrar el 50 aniversario del Prometeo. Hablo de la dispersión de tu obra porque evidentemente que implica una cantidad de recursos invertidos. Hay en la actualidad una discusión en el país respecto de la calidad del empleo de los recursos a disposición de las universidades. ¿Qué piensa un artista como Ismael Guardado respecto de la aplicación de una parte de los fondos de que disponen las universidades para la promoción y la creación de acervos artísticos en las universidades? Sí, yo creo que sí, los debe haber, y sobre todo pues tener la precaución de la restauración más que nada, ¿no? De un fondo de restauración, un lugar, una oficina donde haya el archivo del acervo de las universidades, inclusive con un escrito, con un dejar del artista, del autor, la manera en que se debe restaurar y cómo se inició esa obra, para que más adelante alguien llegue, investigue y vea cómo se debe restaurar y conservar las obras, ¿no? No la hay, de suerte, ahora que acabo de estar en Tlaltenango para dar una revisada al mural de ahí de Palacio de Gobierno, que lo hice hace 30 años, no se había inaugurado. Estuve ahí para la inauguración y darle una limpiadita. Está intacto. He tenido esa suerte de, pues también de tener el cuidado de realizar esas obras, porque sé que son edificios de época, presentan sus problemas. Pero sí debe haber este punto
el acervo y la conservación. Quisiera preguntarte también, a propósito de esto que acabas de plantear, Ismael, que me parece fundamental, una visión no solamente de la obra tuya presente en la universidad, sino del patrimonio artístico y cultural de los zacatecanos. ¿Cómo lo ves tú como creador? ¿Está bien protegido? ¿Podemos decir que hay responsabilidad en su manejo, en su conservación? Sí, no, sí, lo que acabo de decir, sí hay espacio de años en los que las piezas no se tocan, ¿no? Sí falta mantenimiento en las oxidaciones, en la limpieza, en el sellar de vez cada X años los murales los que son pintados dentro de los edificios, que es lo que fui a hacer ahorita a Tlaltenango. Yo creo que sí, eso debe ser, o dejar también por escrito cada años qué tal mural, con tales materiales, con aquí todo especificado para que el experto y dejar es más nombres de personas que conozco, expertos en la restauración, en los cuidados, que también pueden estar al pendiente. Yo digo que sí falta ese cuidado de la conservación. Estamos, decíamos hace un momento, próximos a la celebración del 50 aniversario del Prometeo. Creo que el Prometeo también representa el ingreso de tu trabajo a la Universidad Autónoma de Zacatecas. ¿Cómo se dio este primer contacto? ¿Cómo nace esta versión del Prometeo zacatecano? Precisamente Benjamín Arellano, que ya había fallecido. Entonces yo tenía esa laguna, si me fueron a ver a Aguascalientes, si en el 67 me fueron a ver a Ojo Caliente, porque ahí estuve un año. Entonces yo tuve esos espacios en duda. Y la verdad todavía no sé exactamente cuál fue la persona o el encargo. Lo que sí, empecé a hacer bocetos y ya los empecé a hacer en Aguascalientes, porque yo me fui en el 68 a Aguascalientes y allí empecé a trabajar sobre el Prometeo. Y fue que ya llegué con bocetos y todo esto a presentarlo al licenciado Varela, que estaba en ese momento de rector. Y ya pues empezó a acarrear material de aquí mismo y ya conseguí yo la gente y empezamos a trabajar, pero sí he tenido esas lagunas de dónde fue el encargo preciso, ¿no? Visto en retrospectiva, no sería muy difícil responder la pregunta de por qué el Prometeo en una universidad, pero visto en 1968, que es cuando realmente empiezas a trabajar en el proyecto, ¿por qué pensar en ese momento y en esa época en el Prometeo, que se convertiría luego en una especie de ícono de la Universidad Autónoma de Zacatecas? No sé, empecé a buscar dónde, por ahí en alguno de los libros de mitología o diccionarios, empecé yo creo a buscar y este hombre, este símbolo, fue el que surgió, ¿no? Fue el que surgió y con todo este movimiento del 68, quizá el rostro, quizá la figura vino también a formar parte del momento. Entonces fue eso, empecé a hacer bocetos, todo, vine y empecé a trabajar, eso no se pensaba más, ya se hizo este encargo y vamos a empezar, eso fue todo. Hay dos preguntas con las que me gustaría finalizar, vistas las limitaciones de tiempo, Ismael. Uno tiene que ver con la escultura que está en nuestras espaldas, sí, el arado, y el otro, que particularmente me dice muchas cosas, el mural de levitación que está en las escalinatas de la rectoría. Sí. ¿Por qué, de nueva cuenta, aunque parezca rutinaria la pregunta, por qué el arado? Para representar el trabajo, la presencia e incluso el compromiso de una universidad. Sí. Bueno, el arado es este elemento del campo antiguo, primitivo, rupestre, con el que abrías un surco para ver crecer la semilla, ¿no? Esto es el símbolo del arado. Por eso el centro, la punta del arado está hacia la entrada de la universidad. Es el eje central, es la orientación central, pues. Y eso es lo que representa, lo que siembras, levantas. Con un elemento también que es erótico, porque el arado masculino abre la tierra en dos partes
y que existe el símbolo frente a esa punta, que es el femenino, recargado en dos bloques que representan las culturas europeas, romanas, pompeyanas. Es el brinco de las culturas, es un brinco de culturas que parte después de haberte superado, de haberte preparado, que es lo mismo que está en rectoría. Toda esa cultura debajo de esta figura que levita, cuando ya estás cargado de tu conocimiento, el hombre levita hacia el cosmos. Y toda la obra que está hecha a la universidad tiene sus símbolos, y esos símbolos serán leídos eternamente. Porque no hay figuras que se acabe el rostro que envejezca, sino el símbolo nunca envejecerá. Respecto de levitación, me tomé la molestia de consultar en el diccionario de la Academia de la Lengua sobre el término. Dice el diccionario: levitar es elevarse en el espacio sin intervención de agentes físicos conocidos. Yo me pregunté en ese momento, y te lo pregunto ahora, si esta definición de levitar la vinculas tú al papel que cumple la sabiduría humana, y consecuentemente de ahí su presencia en la rectoría de una universidad, o si tuviste otro tipo de referencias para introducir el concepto de levitación en un espacio universitario. Levitación, no sé, también lo tomé de algo de literatura, levitación. Bien, dije, bueno, es el hombre ya preparado en todas las culturas, se eleva y está a espaldas de esta figura, un círculo y un cuadrado, que siempre no dejo estos elementos de los 4 elementos, que toda la obra transita en esos 4 elementos. Prometeo está dentro de esos 4 elementos, ¿no? Fuego, agua, aire, tierra, ¿no? Y el hombre va a entrar de nuevo al cosmos, está en las culturas primitivas, y el hombre levita a las otras culturas del cosmos, ¿no? Que es de donde venimos. Bien, pues ¿alguna otra cosa que desearas agregar? ¿Un comentario adicional? Tener el privilegio, pues, de estar con compañeros como ustedes, y que fueron parte de todo este proceso, y ver todavía estas obras a 30, a 40, a 50 años paradas en su lugar, y con esa lectura, como te digo, que siga siempre abierta a todos. Pues muchísimas gracias a Ismael Guardado. Muy pronto lo veremos de nuevo en Zacatecas, en esta conmemoración de la que tanto hemos hecho referencia, el 50 aniversario del Prometeo, en un espacio no solamente típicamente universitario, sino que gracias a este mural podemos decir que se ha convertido en la puerta de entrada a la ciudad de Zacatecas, puerta de entrada a un ámbito de la cultura que tiene varios siglos de estar presente en la cultura nacional. Muchas gracias.